Bueno, pues le doy la bienvenida a la tercera unidad de desarrollo sustentable, Estado y globalización. Esta sesión va a ser, está interesante porque vamos a ver de qué manera podemos nosotros ayudar al medio ambiente. Les voy a empezar a presentar lo que tengo de material. Permítanme. Ahí está. A ver si ya se ve. ¿Ya lo ven? Ya, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta sesión. Esta es una sesión donde deben de poner mucha atención porque depende de todo esto es que van a hacer obviamente su actividad. Entonces, sí necesito que pongan atención. Recuerden que esto se los mando y no se preocupen, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la primera diapositiva. Ahí está. Bueno, esta se llama Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto Global. Y vamos a ver qué hace cada país y en dónde estamos nosotros involucrados con estas políticas públicas para el desarrollo sustentable en el contexto global. Y no nada más nosotros, sino cuántos países aportan, qué aportan y si realmente lo hacen, ¿no? Que eso es lo más interesante. El temario es el desarrollo sostenible del Libro Verde 2030. No sé si alguno lo conoce, el Libro Verde, y estamos hablando del 2030, o sea, está planeado hasta para esas fechas. Las agendas internacionales para el desarrollo y objetivos del desarrollo del siglo XXI, los movimientos sociales y acciones colectiva para el fomento del desarrollo sustentable, la Agenda 2030 en la de las Naciones Unidas para el Desarrollo y así como los informes y protocolos para combatir el cambio climático. Bien, la competencia específica para esta unidad es explicar de forma visual ideas, opiniones, conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades para comprender el papel clave que el transporte público sustentable desempeña dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles. Esto quiere decir, nosotros en México tenemos varios ejemplos ¿cómo se llama? De transporte sustentable, pero tenemos ahorita sí que ser más específicos en cuanto a este tema. ¿Por qué más específicos? Porque aquí ya vamos a ver con los documentos que les estoy diciendo si cumplimos ese objetivo o no lo cumplimos, ¿va? Entonces, por eso les digo que aquí es donde tenemos que poner más atención. Bueno, aquí siempre les pongo el incidente crítico, de qué trata, la cooperación ambiental internacional, el transporte público en la Ciudad de México. Y aquí ya vamos a empezar con los objetivos del desarrollo sostenible del Libro Verde. Este Libro Verde, ¿qué va? Bueno, pues en la cumbre del milenio que se llevó a cabo en el 2000, por eso estamos hablando de 30 años, en la sede de Nueva York, en presencia de 189 jefes de Estado y de gobierno, entre esos obviamente está México, se desarrolló un programa en el que se tenía que ver qué era lo más interesante o lo más importante para el desarrollo del medio ambiente y desarrollo sostenible de las naciones, de todos los jefes de Estado, que son 189. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo en 8 objetivos principales. Y aquí los vamos a describir. La reducción de la pobreza extrema y el hambre, que es uno de los más importantes y que aqueja a todo el planeta, sobre todo, por ejemplo, ¿cómo se llama? África, América Latina, países como Haití, países como, bueno, en Medio Oriente, países que tienen una problemática de guerra, ¿no? Como Siria, que siempre está en constante guerra, países como China, que tiene muchísimos habitantes y tiene también una gran cantidad de personas que no tienen o no cuentan con esta parte que cuentan más bien con una pobreza extrema y hambre. El logro de la enseñanza primaria universal, que todos tengan escuela, la promoción de equidad de género, que es muy importante y estamos hablando que en el 2000 se empezaba a hablar de estos temas ya a nivel internacional. La reducción de la mortalidad infantil por enfermedades tan simples. En África, por ejemplo, se mueren los niños de una diarrea, se mueren de cólera, etcétera, ¿no? Y bueno, pasando obviamente por los años de pandemia que tuvimos.
El mejoramiento de la salud materna, hay todavía países en donde las mujeres, por ser muy jóvenes, llegan a morir porque no tienen un seguimiento médico óptimo en sus comunidades o en sus pueblos, en sus municipios, en las ciudades también se da estos casos por negligencia médica y ya no hablemos obviamente de países como África, países en donde las niñas obviamente son dadas a veces no, como pago, ¿no? A algunas deudas que tienen los papás, se embarazan, no tienen los recursos para poder ir al médico y entonces suceden este tipo de desgracias, ¿no? Y así podemos hablar de más. Ahorita vamos a trabajar estos temas. La detección del avance del VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades que estamos hablando ahorita de que para el 2000 este tema del VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades, pues en algunos países no se ha erradicado. Y juntemos aparte el tema de las personas que son antivacunas, ¿no? Entonces, este tema de las vacunas es muy importante y lo vamos a ver también ahorita puesto en la participación de ustedes. El 7 es el aseguramiento de la sostenibilidad del medio ambiente y finalmente el último, la promoción de una asociación mundial para el desarrollo entre países con mayores y menores recursos. Ajá. Aquí acuérdense que todo se mueve a través del dinero. ¿En qué sentido? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destinan dinero a países pobres, pero siempre los intereses los van comiendo y entonces no tienen los países para pagar. En el caso, por ejemplo, de México, un ejemplo así muy, muy simple, en la pandemia nosotros no nos endeudamos, no se pidió un solo peso ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, precisamente para evitar un endeudamiento más de los que teníamos o los que dejaron los antiguos gobiernos, que estamos hablando que tenemos una deuda desde sexenios anteriores, pero no de 2 o 3. Estamos hablando de 4 o 5 sexenios anteriores y no hemos podido pagar esta deuda. Entonces, México no pidió un solo peso, sino con los recursos que teníamos nosotros, se pidió obviamente y se pagaron las vacunas. Incluso México fue uno de los países que donó todo un embarque que llegó, se lo donó a El Salvador, porque ellos sí se endeudaron, ellos ya no tenían, cuando llegaron las vacunas, ya no tenían para comprar vacunas y entonces se hizo un desastre, ¿no? Les voy a pasar este videíto. Es un videíto muy pequeñito, muy simple, pero nos va a dar como una introducción a lo que vamos a ver. ¿Me dicen si se escucha, por favor? En la ciudad todo tiene precio. No tienes plata, no puedes vivir. Pero para nosotras, la selva es nuestra supermercado. Aquí las cosas no tienen precio. Sus nombres le pusieron nuestros abuelos hace miles de años. Cuando sembraron toda la selva, con medicina, la comida y la cultura. Esa selva sembramos nosotras para el futuro de la humanidad. Por esa razón, el 20 de agosto queremos que nos ayude a votar sí para que el petróleo quede bajo la tierra. Sí a la vida, sí al Yacuní. Bien, déjenme salir de aquí. ¿Qué les pareció el videíto? Aquí sí quiero que participen algunos. ¿Quién me quiere decir?
¿Qué es lo que vieron ahí? ¿Nadie quiere participar? Ok, bueno, en el video anterior lo que vemos es lo que les decía, todo depende del dinero que tenemos. En este caso, todas las poblaciones, sobre todo aquí estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Bolivia, de los países que tienen más recursos naturales, ellos tienen y obtienen todo de la naturaleza. Sin embargo, nosotros somos los que le ponemos un precio. Y este precio a ellos les ha afectado, no por lo que compren ni nada, sino que nosotros atentamos contra su medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de Brasil, de toda la zona del Amazonas, de todo que no nada más cubre a Brasil, sino cubre otros países como Colombia, estos tienen un problema bastante grande porque las personas o todo lo que son las empresas, todo este tipo de cosas, quieren quitar todo, por ejemplo, maderas preciosas, ¿no? En África, por ejemplo, hay una representación muy, muy buena en una película que se llama eh, Diamante de Sangre, en cómo trabajan los niños, cómo trabaja la gente y lo que han encontrado en estos lugares es solamente no es un desarrollo económico para ellos, sino es más bien violencia, guerra, etcétera. Entonces no los dejan vivir. Entonces nosotros tenemos que respetar el medio ambiente porque también no, o sea, nos conlleva a nosotros, obvio, nos va a dejar un mundo completamente destruido. Y ahorita les voy a poner otro videito en donde se ve algo similar, ¿va? Voy a dejar esto de este lado y bueno, dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, así se llama, es poner fin. Todo esto es como una carta a Santa Claus. ¿Qué queremos? Ah, pues queremos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, paz, justifica e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Ahora sí, ¿ustedes creen que todo esto se ha cumplido del año 2000? Tenemos 23 años con esta agenda, con este libro verde. ¿Se ha cumplido alguno de ellos realmente? ¿Cuántos hemos cumplido? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos hemos cumplido nosotros? Yo creo que ninguno. Y estamos en vías de terminar en 7 años estos objetivos y no hemos logrado uno solo. Se hacen proyectos, se hacen estimaciones de cómo podemos hacerlo, se hacen muchos programas. En México, por ejemplo, tenemos varios con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Sin embargo, no se ha erradicado del todo. Ajá. En México, ¿cuántos de aquí podemos ver nosotros que sí ha cumplido de cierta forma, no al 100%, pero ha reducido la cantidad de personas que están en la pobreza? ¿Lo hemos visto o no? Poco a poco, lo hemos visto, poco a poco. Ustedes seguramente saben que sus abuelos, sus sobrinos que están en la escuela, reciben una beca. Esa pequeña beca que reciben sus sobrinos, que reciben sus hijos, que reciben sus amigos, que están en una escuela, eso genera obviamente una economía que se va obviamente transformando y entonces genera que no haya, bueno, que no haya niños ya sin hambre, porque no van a comer todos, ¿no? Sin embargo, en las familias eso sí ayuda. Hay un país que a Estados Unidos le molesta bastante y que no está en esto, que no está en estos objetivos del desarrollo del milenio y ustedes en historia van a saber por qué. Cuba es uno de los países que no está integrado en este objetivo. A ellos los dejan así, tal cual, no nos interesa. Venezuela también, Siria también, los dejan así a un lado. ¿Por qué? Porque son países que Estados Unidos los ha relegado toda la vida por muchísimas razones. En el caso de Cuba,
en todo lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la posguerra y hablamos de un tema importante que se llama el periodo de la Guerra Fría. Cuba fue ayudada, apoyada por Rusia. Y entonces Estados Unidos, como eran dos potencias muy grandes y las dos potencias más grandes del mundo, de por un lado el capitalista que era Estados Unidos y del otro lado el socialista que era Rusia, ayudaron a este país chiquito, que era ellos tuvieron en 1950 y tantos, tuvieron su revolución en donde sacaron a uno de los dictadores más tremendos que tuvo Cuba en esos años, en el siglo XIX, a Batista. Y como Cuba, digo, como Rusia fue a apoyar a los cubanos, poniendo en este periodo de la Guerra Fría, poniendo una base militar en Guantánamo. Obviamente Estados Unidos dijo, todos los países que vendan, bueno, que tengan intercambio económico, todo lo que ustedes quieran, con Cuba, nosotros les vamos a bloquear. Nosotros fuimos uno de esos países que bloqueó a Estados Unidos. Por muchísimos años, nosotros le vendimos a Estados Unidos, le mandábamos, les voy a poner el ejemplo del atún. Por muchos años estuvimos con ese bloqueo económico y también bloquearon, obviamente, a Cuba. Ningún país podía venderles. México en esos años dijo, no, o sea, a mí no me interesa si te vendo o no te vendo el atún, ponme el bloqueo económico y siguió con estas relaciones de amistad. Llegaron muchas personas aquí a México, obviamente por situaciones diversas, pero también muchos cubanos se fueron a Miami. Miami está repleto de cubanos. La gran mayoría de las personas que viven en Miami son cubanas, o así se hizo Miami. Actualmente hay mucho cubano, siempre ha habido, venezolano, panameño, hay mucho brasileño, hay mucho argentino, y todo esto es por la economía de tan mala que tienen ellos en sus países. Claro que para Estados Unidos que llegue un cubano, que llegue un venezolano, es para ellos oro molido. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente bien que es como el sueño americano y aceptan más que un venezolano y un cubano llegue a una a su país, a cualquier estado, y les abre las puertas a que llegue un hondureño, a que llegue un salvadoreño, a que llegue un mexicano. A todos ellos los trata de la jodida. Pero ¿cómo trata a los venezolanos y cómo trata a los cubanos? De otra forma. ¿Por qué? Porque es una manera de tener más presencia, ¿no? En esos países y decirles, ve cómo vives aquí y ve cómo vives allá en tu país. Ajá. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, los objetivos de este libro verde. Ay, no, esta es la otra. Permítanme. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de toda esta carta a Santa Claus que quieren todos los países integrados, ¿no? Todos estos, todo esto. Educación, erradicar el hambre, salud, agua limpia, etcétera, etcétera. Pero les voy a poner este videito. A ver, don Tierra, ¿qué le pasa? Bueno, doctor, me duele Ucrania, me duele Rusia y me está empezando a doler China y Estados Unidos. No me diga. Me salieron unos barcos extraños en el estrecho de Taiwán. Vaya, me dan golpes de calor. Me estoy quedando sin bosque. La biodiversidad la tengo bajita y el mar lleno de plástico. Vale, vamos a hacer un pacto polar. No, no, ahí no. En el polo sur. Bueno, lo que usted tiene es un calentamiento global bastante salido de madre por la presencia de humanos. Son como una plaga, Doc. Das una vuelta y te sale 500,000. Tómese una de estas cada 10 años y vuelva en un siglo a ver cómo sigue. Inteligencia artificial, ¿eh? Esto ayuda con los humanos. O acaba con ellos o los hace mejores. A usted le conviene cualquiera de las dos. Genial. A ver, don Tierra. Bien, ¿qué les pareció el videito? ¿Tiene razón o no tiene razón el doc? Ay, ahora sí están muy serios todos, nadie quiere participar. No les dé pena ni les dé miedo, aquí estamos todos para poder aprender. A ver, aquí en el chatcito tenemos algo.
está lindo y divertido. Ok, pero quería más allá de lo que fuera lindo y divertido. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron? ¿Sí vivimos así actualmente? Sí, estamos destruyendo el planeta. Y todo esto que tenemos aquí no se va a lograr si nosotros no nos concientizamos de lo que estamos haciendo. ¿Y de qué manera nos vamos a concientizar? Pues obviamente conociendo cuál era la carta a Santa Claus, ¿no? ¿Cuál es el libro verde? Y todas las políticas públicas que tiene cada uno de nuestros países. Y ustedes como internacionalistas, obviamente se tienen que saber todos estos proyectos en los cuales México entra y si sí son viables para México, porque muchas veces no son viables o no son tan viables porque nuestras condiciones son diferentes. Nosotros podemos decir que queremos tener una salud como en otros países, como en Estados Unidos, bueno, como en Estados Unidos, como un país europeo. Ajá, siempre hablan de Dinamarca, de Noruega, etcétera, etcétera. Primero, no se puede porque la cantidad de habitantes que tiene México supera al doble a uno de estos países europeos. En segunda, ellos tienen años desde la Segunda Guerra Mundial, obviamente trabajando para la población. Ellos sufrieron tanto en la Segunda Guerra Mundial, todos estos países sufrieron hambre, sufrieron grandes cantidades de personas que murieron, familias que se separaron, familias que no regresaron, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera que sus gobernantes pudieran hacer planes para un futuro inmediato y puedan obviamente tener y acceder actualmente a una calidad médica o calidad de salud diferente a la de nosotros. Tan solo, por ejemplo, nosotros cuando vamos a pueblear, como se dice así, en algunos lugares de México, vemos que en algunos municipios o en algunos lo que llamamos ahora pueblos mágicos, existe un hospital. Vamos a poner el ejemplo de Tasco que tenemos aquí muy cerca. En Tasco existe solamente una clínica del IMSS, una, para una población que no es muy grande, sin embargo, un hospital no abarca o no puede abarcar a toda esta población necesitada. Y además, Tasco, bueno, pues es el municipio lo principal, y bajan de ahí de otros lugares en donde no existe un doctor. Cuando nosotros vamos, en mi caso, por ejemplo, que estudié sociología, me llevaron una ocasión a un pueblito cerca de, todo el mundo sabe o conoce o ha hablado, ha escuchado hablar de las grutas de Tolantongo, ahí en Hidalgo. Bueno, las grutas de Tolantongo es una cosa súper bonita. El municipio principal se llama Ixmiquilpan y en Ixmiquilpan es la cabecera municipal y todos los pueblitos que están alrededor llegan a Ixmiquilpan a atenderse por el médico, por el dentista, por el que sea. Sin embargo, todos los pueblos que están alrededor están muy lejos de esta cabecera municipal. Me tocó ir a visitar un pueblito que estaba a 2 horas de esta cabecera municipal de Ixmiquilpan. Tenía que irme en una combi que me dejaba en la carretera, literal, era como de 1 hora más o menos el camino y era la otra hora para caminar en terracería, o sea, todo horrible, no había un camino real, no había un camino, sino era todo terracería. Y caminabas 1 hora hasta llegar al pueblito que me tocó ir a investigar o trabajar con unas parteras tradicionales. Estas parteras tradicionales, una de ellas hablaba ñañú solamente, que es la lengua que hablan en Hidalgo, en este lugar, y la otra sí era bilingüe, hablaba ñañú y hablaba español. Pero el problema era que no tenían los medios para poder atender a las mujeres parturientas. Las mujeres iban obviamente con ellas porque confían en su saber, ¿no? Pero cuando ellas eran también muy conscientes de que muchas veces no estaba en sus manos poder ayudarlas. Entonces, cuando veían que el bebé venía mal, de inmediato le decían, ¿sabes qué? Yo no voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo. Y entonces te vas a tener que ir a Ixmiquilpan a tener a tu bebé. Yo te atiendo aquí, pero durante todo tu gestación de los 9 meses, sin embargo, esto no está bien y te vas a tener que ir. Y entonces las mujeres de ahí tenían que conseguir a alguien que tuviera carro o tenían que irse temprano porque imagínate, un parto te puede llegar, o sea, te estoy diciendo que tienes que caminar 1 hora para llegar a la carretera principal y de ahí esperar a que llegara una combi y que te llevara a Ixmiquilpan y en Ixmiquilpan conseguir obviamente un médico. Y entonces no tenemos las mismas condiciones
que Noruega, que España, que Inglaterra, etcétera, el que ustedes quieran. Y así como nosotros tenemos estas carencias, hay países que están peor que nosotros. Haití es uno de ellos. Haití no tiene absolutamente nada, a pesar de que tiene un país, o sea, tiene colindancia con un país que es como nosotros, de alguna manera, ¿no? Y si vamos a países africanos, están el triple de peor que nosotros. Si vamos hacia el Medio Oriente, en Siria, por ejemplo, que tienen una guerra constante, pues obviamente no tienen este tipo de, no hay hospitales, o los hospitales están bombardeados, o llegan las bombas cuando está la gente todavía ahí, ¿no? Entonces, es una cosa tremenda lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y ese es un ejemplo en cuanto a la salud. En cuanto al reciclaje, en México, por ejemplo, se está trabajando ya desde hace unos años el querer reciclar la basura de la orgánica e inorgánica, y hace mucho que de los camiones de basura, hay días, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, hay días en los que te dicen, este día o lunes, martes, miércoles, vengo por la orgánica, y los demás días vengo por la inorgánica, y no te reciben, obviamente, si no es el día indicado, no te reciben la basura. Eso se está haciendo. Sin embargo, en los tiraderos de basura, muy pocos, o sea, llega el camión y tira todo, y entonces no tiene caso que tú estés separando tu basura. Levante la mano de aquí. ¿Cuántos de ustedes separan la basura en su casa de la inorgánica y la orgánica? ¿Quién? ¿Quién lo hace diario? Ok, Dani. Ok, muy bien, Jessie. ¿Quién más lo hace? Evelyn. Perfecto. Pero no somos todos el grueso de la población, ¿sale? Entonces necesitamos ser conscientes. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que tenemos aquí cerca, eh, ay, ¿por qué se me borró? Bueno, ay, bueno, ahorita lo pongo otra vez. ¿Por qué pasa esto en nuestro país? Se necesitan recursos, así de sencillo. ¿Cuáles son esos recursos? Los recursos para poder poner ay, déjenme otra vez. ¿Qué son estos recursos? Pues poner obviamente los botes de basura de colores en donde tú puedas ir a tirar tu basura. Eso no lo hacen todos los países, lo hacen pocos países, y son los que tienen obviamente más dinero. Aquí se supone que se deben de poner estos botes de basura para que tú vayas a tirar el PET, el cartón, el cristal, etcétera, etcétera. Pero no lo tenemos. Eso cuesta, y cuesta mucho dinero. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, tiene cada unidad habitacional, por decirlo así, tiene sus botes de basura, y entonces ya van, o sea, casi no hay camiones de basura que vayan a tu casa y retiren esa basura. Sí existen, sí hay, porque sí lo hay. Sin embargo, ya lo están haciendo como más consciente a las personas de tirar tu basura, ¿sale? En Corea del Sur, dice Dani, en Corea del Sur incluso deben de lavar sus botellas, contenedores de comida, para que sea más fácil, efectivamente, y no tirarlos así. Aquí en casa, por ejemplo, quien hace el reciclaje es mi suegro. Entonces, cuando tiramos ¿cómo se llama? Las latas, lo que hace, porque él es el que se fija cuándo viene el camión de la basura, etcétera, etcétera. Entonces, él sí lo hace. Pero nos pide, obviamente, si van a tirar las latas, pues lo que yo hago es enjuagarlas. Las enjuago porque eso contamina bastante, se echa a perder más rápido la comida. En épocas de calor es una peste tremenda, ¿no? Si yo abro una lata de atún, huele horrible. Entonces, mejor la enjuago, y ya, bueno, vamos juntando todas las latas. Ya después se las damos a mi suegro, y mi suegro se encarga del asunto. El PET igual. ¿Cómo se llaman? Las tapitas las tapitas también las juntamos, y también las llevamos a un sitio para poderlas poner ahí para los niños de cáncer, las usen o no las usen. Eso es reciclaje, y las dejamos allá. Pero todavía nos falta el cristal,
todavía nos falta el cartón, todavía nos faltan los desechos peligrosos también, por ejemplo, por ejemplo, cuando vas al médico, ¿no? Que eso, bueno, ya se encargan los médicos de hacerlo, sin embargo, son desechos tóxicos y muchas veces no tienen el cuidado o el cuidado especial para poder hacer eso. Entonces, es un problema bastante grande el que tenemos actualmente, pero si nosotros no estamos conscientes, nunca se va a lograr poder cambiar el medio ambiente, ¿va? Bueno, déjenme otra vez presentarles porque me sacó, no sé por qué lo hizo. Vamos a ver. Aquí. Bien. Y podemos seguir hablando de esto, ¿no? De la comida, podemos seguir hablando de la energía, podemos seguir hablando de género, etcétera, del agua. El agua sí es muy importante. Aquí en México sí hay un proyecto y también lo tiene Naciones Unidas, lo tiene UNICEF, que vienen a los lugares más afectados y ellos se encargan junto con empresas privadas de poner llaves para llevar agua potable a los lugares más, pues más alejados, ¿no? En África, por ejemplo, también no es que no hay agua, es muy difícil llevarla, tienen que hacer pozos bastante profundos para poder sacar agua y en las comunidades muchas veces tienen que viajar kilómetros para conseguir agua y llevarla a sus aldeas, ¿no? Esto es muy normal y no quiero que se vea que sea así, pero es normal en esos países, ya ha normalizado el no tener agua, ¿no? Y la gente que vive, por ejemplo, esta es una imagen en la India, en donde viven prácticamente en la basura. La gente vive así. Y esto genera también muchas enfermedades, genera el que muchos niños mueran, no llegan a los 5 años, si llegan a los 10 ya es bastante, pero hay una mortalidad infantil muy grande. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Si voy muy rápido, me dicen, ya nos vamos a acabar aquí la primera sesión. Nos faltan 5 minutos, sin embargo, me voy a dar un poquito de prisa. Ahí está, ahí. Me pasé. Bien, me voy a quedar aquí chiquito. Bueno, las agendas internacionales para el desarrollo y objetivos del desarrollo del siglo XXI. Hubo 2 cumbres, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Cumbre de la Tierra. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible pusieron también algunos puntos importantes: acceso a recursos financieros, apertura de mercados, uso de transferencia tecnológica, educación, erradicación de la pobreza y paz justa. Pero esto no se ha cumplido en todos los países. Cada país que pide dinero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial se endeuda y no consigue todos los proyectos que puedan tener. O consigue algunos, pero ya se endeudó. Y entonces esto es un problema que es, otra vez, estar en un círculo vicioso. Y en la Cumbre de la Tierra, pues dijeron dos objetivos, aparte de estos: mejorar las condiciones de vida de la población y proteger el medio ambiente. ¿Y cómo vamos a hacer estos dos? Para poder tener un mejor medio ambiente, tenemos que mejorar las condiciones de vida. Y si no mejoramos las condiciones de vida de las personas, no tenemos cómo proteger el medio ambiente. Entonces es un círculo vicioso en donde no podemos salir. Bien, la siguiente. El desarrollo sostenible en Río +20. Aquí en Río, todo esto, les vuelvo a decir, es dinero. Todos los países necesitan, obviamente, dinero para poder crear sus proyectos, pero no lo pueden hacer solos. Y entonces aquí entra la iniciativa privada. Las empresas deben de entrar, deben de ayudar a los gobiernos a que esto sea factible. Aquí les voy a dejar un enlace de una conferencia, dura creo que como media hora más o menos, no la vamos a ver ahorita, pero sí necesito que la vean porque es muy interesante y es necesario que vean esta conferencia, por favor, porque habla de esto. Vamos a la siguiente. Bien. También tenemos movimientos sociales y la acción colectiva para el fomento de desarrollo sustentable por personas diversas, ¿no? Mucho se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar el desarrollo sustentable, sobre todo en los países de América Latina, pero los esfuerzos que se han adelantado para lograr los gobiernos de la región
consideren la importancia de incorporar estrategias de sustentabilidad. No se ha contado con el suficiente respaldo para ser asumido como una prioridad y esto pone en manifiesto la poca presencia de dicha sistematización en la agenda pública en la región. Y pongo 3 ejemplos. Uno, que es la mariposa monarca, que estamos hablando de México, estamos hablando de mariposa monarca que llega cada año a Michoacán y llega a los bosques de Michoacán, entre Michoacán y el Estado de México. Llegan desde Canadá. Las mariposas monarcas que llegan a México ya son como la tercera o quinta generación que viene viajando. Aquí llegan para protegerse del frío, de la nieve de Canadá y de Estados Unidos y en marzo, que ya está el calorcito, emigran otra vez hacia Canadá y Estados Unidos. Pero aquí en México hace algunos años asesinaron a uno de los protectores, que era un michoacano, a uno de los protectores de los bosques de las mariposas monarcas. Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque los que explotan los recursos naturales, en este caso los bosques, pues obviamente no les gusta que estos señores existan y entonces los asesinan para poder seguir explotando los bosques y quedarse con la madera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Brasil, pues obviamente todo lo que es el Amazonas se lo están acabando. Es una cosa tremenda que se acaben con una selva tan grande que te da tantas cosas, ¿no? Y también se la están acabando. Y en el caso de la vaquita marina aquí en México, creo que hace unos años quedaban 8 especies, 10 especies de la vaquita marina y ha habido muchos programas para poder protegerla, ¿sale? Se me va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar, por favor, porque ya me faltan algunas diapositivas, ¿vale? Bueno, la otra. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenta 17 objetivos que ya vimos, desarrollo sostenible y 169 metas. 169 metas. Es un mundo, es enorme lo que tenemos que hacer, ¿sale?